La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: descubre a Jesús en la Eucaristía. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Como siervos de Jesús crucificado, uno de nuestros compromisos es querer que Jesús sea conocido y amado en la Eucaristía. El que lo conoce lo ama. Jesús está en la Eucaristía. Es el mejor milagro que Jesús hizo para nosotros. Es un invento de amor. No es una cosa que se le ocurrió a Jesús en la última cena. Es el eterno plan del Padre. Jesús lo podemos ver de tres maneras. El Jesús glorioso, el Verbo eterno. El Jesús encarnado, Jesús hombre, Jesús mi hermano. Y Jesús Eucaristía. Son sus tres formas de presentarse Jesús. Sus tres formas de ser. Y mucha gente tiene su fe clarita en el Verbo eterno del Padre, en Jesús encarnado, pero no han descubierto ese Jesús Eucaristía, esa forma de vida que Jesús quiso adoptar. A mí me impresiona que cuando Jesús tenía bastantes discípulos, que estaba en el cenit de su gloria, había multiplicado panes y peces, se le habían curado en sesiones, dice, todos los enfermos. Cosa que no le ha pasado a nadie que yo sepa, que todos los enfermos de un culto de oración queden todos sanados. Jesús lo querían proclamar rey, era el Mesías. Y en ese momento, en Juan 6, da el discurso del pan de vida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, yo vivo en él como yo vivo en el Padre. Fue una revelación a deshora, escandalosa, dígame, si yo te dijera a ti, quiero que me comas, que te comas mi cuerpo, tú dices, bueno, es tan escandalosa que a mí me contaba Monseñor Jorge Urosa, el cardenal Jorge Urosa, que en Roma una vez permitieron que un hindú, que era turista, los acompañara a una Eucaristía, y la celebraron muy bonita, y al final le dijeron, ¿qué te parece? Horrible, eso es canibalismo. El hindú había entendido de qué se trata. Con ese escándalo escucharon los judíos a Jesús, algo parecido al canibalismo. Y Jesús se volteó y no se retrató diciendo, ya va muchachos, era un símbolo, era una forma de decir, era una parábola, ¿no? Se volteó y dijo, ¿ustedes también se van? A los 12 apóstoles y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú prometes vida eterna, no entendemos nada. Me imagino que pensó, no entendemos eso que tú dices, pero confiamos en ti. Y en la última cena, con sus propias manos, repartió su cuerpo. Lo que ocurrió en la última cena es tremendo. El acto de nuestra salvación, que se hizo realidad plena en el momento de la cruz. Cuando Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, dijo, Padre, perdónalos. Ese acto Jesús lo anticipó con un lenguaje maravilloso que es el lenguaje sacramental. La última cena fue traer un día antes lo que iba a pasar al día siguiente. Esto es mi cuerpo que se entrega, no que se va a entregar, que se entrega en presente. Esta es mi sangre derramada. Y como dice Santo Tomás de Aquino sublimemente, con sus propias manos repartió su cuerpo. Al día siguiente murió en la cruz. Y después de su resurrección, los apóstoles recordaron lo que él había mandado y que está codificado en el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo y en la primera carta a los Corintios. Y se reunieron. Y en el momento en que hicieron lo que Jesús les mandó hacer en memoria suya, tomaron el pan, dijeron sus palabras, invocaron al Espíritu Santo. En ese momento, el amor,
la obediencia, la santidad de Jesús en la cruz se hizo presente allí. Y el Padre Celestial recibió en la historia el amor de Jesús en la cruz, el amor de Jesús anticipado en la última cena, y lo recibe en cada misa que se celebra. No importa cómo sea el sacerdote, si es simpático, si es tremendo comunicador, si es un pecador, si es un borrachín, no importa. No depende de la santidad del sacerdote, ni tampoco de los que asisten, depende de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no falla, no falla. Entonces cada vez que un sacerdote toma un pedazo de pan, aunque sea como Bantuán, el famoso cardenal que estuvo preso y que pidió cuando se iba a la prisión su remedio para el estómago, que era vino de uva, y cada vez que repartían pan de trigo, cogía una borona de pan y una gota de vino en su mano, sin ropa litúrgica, sin canto, sin nada, y allí decía sobre el pan las palabras de Jesús, y sobre el vino, e invocaba al Espíritu. Se comía el pan y se lamía la gotica de vino, y ahí Jesús daba su amor, su obediencia, su pureza al Padre, que es el precio de nuestra salvación. Por eso tú no tienes que envidiar para nada a Santa María Magdalena, a Tomás, a Felipe, a Santiago, a Juan, a la Virgen María, a San José. Tú también eres contemporáneo de Jesús, está en tu sagrario. Te voy a decir un secreto. Yo fui a Jerusalén en el año 2000, pensaba que nunca iba a ir, era un sueño imposible para mí. Pero yo me ordené de sacerdote en el 83 y yo viví en España desde el 79 hasta el 83 del siglo pasado, 4 años. Y pude ir a Tierra Santa. Yo reunía plata, trabajaba y podía ir a Tierra Santa todas las vacaciones. Y me negué a ir a Tierra Santa. Y dije, yo no voy a ir a Tierra Santa porque quiero proclamar en mi vida, en este momento de mi vida, la fe de que cada una de las capillas del seminario, que habían 3, la de las monjas, la de los teólogos y la de los filósofos, habían 3 capillas. Yo creo que Jesús está allí. Yo creo que donde está Jesús en la Eucaristía es Tierra Santa. Allá en Tierra Santa Jesús estuvo. Aquí en la capilla Jesús está. Y está vivo. Y los cristianos poco a poco se dieron cuenta de que el pan que quedaba para los presos, el pan que quedaba para las mujeres que no podían ir a misa porque el marido no les permitía, el pan que quedaba para los enfermos era Jesús. Y lo empezaron a cuidar con esmero, a venerarlo, a adorarlo. Porque Jesús le dijo unas palabras enigmáticas, que no son unas palabras para interpretarlas, no son una forma de hablar, no son un sentimiento. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que hasta el fin del mundo va a haber Eucaristía. Nos perseguirán, nos matarán, cerrarán las iglesias, pero en algún sitio se celebrará la Eucaristía. En la pandemia yo pude profundizar muchísimo más lo que es la Eucaristía, porque no podía celebrarla con los fieles y pasé cerca de 2 años celebrándola solo. Y ahora con mi nuevo estilo de vida que Dios me regaló de misionero, cuando no estoy celebrando en alguna parroquia, en alguna misión, yo celebro solo aquí en mi casa la Eucaristía, sin nadie más. Pero yo sé que en esa hora, que hoy no he celebrado, voy a celebrar esta noche, en que yo consagro el pan y el vino, el Padre Celestial está recibiendo el amor de Jesús. Y la Eucaristía tiene una doble dimensión. Sube la oración del pueblo santo en la misa y baja la bendición sobre el universo entero en la misa. La misa tiene esas 2 dimensiones. Eleva y ofrece el Verbo encarnado, el cuerpo de Cristo, y atrae la bendición de Dios sobre la tierra. Y se queda en el sagrario. Conclusiones. Tú cuando vas a la misa estás ante un milagro. El pan y el vino se transforman en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesús. Estás ante la forma de oración más elevada que puede existir.
Pues tú, Dios, le puedes ofrecer todas las limosnas a los pobres, todas las flores al templo, todas las velas, todo el incienso, que eso no es nada al lado de ofrecerle a Dios el sacrificio de su propio Hijo, el amor de su propio Hijo. Y en ese amor entra el tuyo. Tú eres parte de la Eucaristía. Pero después Jesús se queda ahí en el sagrario. Entonces, cuando tú tengas un problema, ¿a quién se lo vas a contar? Cuando tú vayas al médico y vengas enfermo con un diagnóstico terrible, ¿quién es el primero al que tienes que ir? Nosotros los católicos deberíamos estar en torno a la Eucaristía como las virutas de hierro en torno al imán. Y es cierto lo que cuentan de un evangélico que dijo: ustedes están locos los católicos todos. ¿Por qué? Porque si yo creyera, dijo el evangélico, que Jesús está en la hostia, de ahí no me aparta nadie. Carlos de Foucault nos enseña a orar ante la Eucaristía. Él decía: a mí me gusta orar como oran los perros. Los perros se echan a los pies de su amo, ni piensan ni nada, están ahí. Yo paso aquí horas leyendo, haciendo algo, y a mis pies está la chirrusqui, la perrita, que es tuerta. Ella no me dice nada, ni late, ni siquiera mueve la cola. El otro día vi una muchacha a confesarse y me dijo: padre, ¿está viva? Digo: sí, ella es así, está viva. Parecía una perra muerta. Asimismo, yo estoy ante Él. Le digo: Señor, mientras estoy contigo, cuando puedo y me acuerdo, te hablo. O cuando lo necesito, pero si me distraigo, total, estoy aquí porque te quiero. Prefiero estar ante ti que estar frente al televisor. Me distrae más estar ante ti. Me quedo aquí contigo, Jesús. Y ese Jesús que está ahí en la Eucaristía, descúbrelo y ámalo, porque es el mismo que le devolvió la vista a los ciegos, curó a los leprosos, hizo caminar a los paralíticos, hizo ir a los sordos y levantó a los muertos de la tumba. Por eso el padre Emiliano Tadís, que sí sabía mucho de sanación, decía: vaya a darse baños de Eucaristía. Porque él citaba mucho un profeta del Antiguo Testamento que dice que Jesús es como el sol que trae la salud en sus rayos. Y hoy en día le tenemos miedo al sol por los rayos esos, y todas esas cosas. Pero seguimos dándonos cuenta de que el sol es necesario. En la pandemia nos decían: tienes que llevar sol porque si no, no tienes vitamina D. El sol es necesario para la salud. Y así la Eucaristía es necesaria para ti. Ir a visitar al Santísimo con esa profundidad que el hombre santo, que iba a la iglesia y pasaba ratos todos los días. Y San Juan María Vianney le preguntó al santo cura de Ars: ¿y qué tanto le dice usted al Señor? Y yo: nada, Él me mira y yo lo miro. Dejarte mirar por Jesús. Cuando Pablo VI fue a la India, pensaba que iba a ir muy poca gente, y se sorprendió de las multitudes de hindúes que lo fueron a ver. Y preguntó: ¿de dónde viene que venga tanta gente que no son cristianos ni católicos? Y le dijo: Santo Padre, para los hindúes, cuando los mira un santo, es una gran liberación. Y ellos consideran que usted es un santo. Yo siempre pienso en eso de San Pablo VI cuando me siento ante el Santísimo. Digo: vine a que me veas. Vine a que me veas, vine a estar contigo. Y recuerdo con mucho amor a una muchacha que yo la vi en Guacara cuando estuve cuidando la parroquia de Guacara, que se arrodilló un buen rato frente al Santísimo. Después, al final, se paró y entró al altar del Santísimo y con mucho amor se aferró al mantel del altar y lo besó tiernamente. Y cuando salió le dije: qué lindo tu gesto besando el mantel. Me dijo: padre, yo estaba nerviosa porque pensé que usted me iba a parar. Pero es que yo pienso que este mantel no tiene nada que envidiarle al borde del manto de Jesús que tocó a aquella mujer de la hemorragia. Y yo no tengo una hemorragia en el cuerpo, pero sí tengo una gran hemorragia en el alma. Se me está yendo la vida. Y yo necesitaba tocar el borde de su manto. Con esto no estoy diciendo que se ponga ahora a tocar los altares, pero es que está allí, es el mismo. Yo he recibido tantos beneficios en mi vida, milagros. Y andamos, por ejemplo, a veces, sobre todo los carismáticos, buscando que venga un líder para ver si con el líder consigo el milagro. Y tienes el líder de los líderes. Hay parroquias que tienen la capilla del Santísimo abierto 24 horas al día.
Y esa es la razón por la cual la iglesia tiene que estar abierta no solo para el momento del culto, sino que tiene que estar abierta a disposición para que la gente llegue. Pero yo te voy a decir un secreto. Una vez necesité un milagro muy grande del Señor y la iglesia estaba cerrada. Yo llegué a la esquina y le dije, me da lo mismo que estés expuesto a que estés en la cajita de metal, que estés en la gran caja de cemento, de piedra, que es la iglesia. Y yo aquí en mi casa donde vivo, enfrente, viven unas monjas y la capilla da hacia la calle. Y a veces cuando me provoca rezar un poquitico más al aire libre, me siento afuera. Y así como adoro en la capilla que está aquí al lado, el sagrarito de madera pequeñito, ahí digo, hoy te adoro aquí. Cuando las monjas se ausentan, le digo, le estuve haciendo guardia al Santísimo. ¿Usted entró en la iglesia? Y digo, no, desde aquí. Porque Él está allí. Es que Él es muy humilde. Él se escondió en Belén en la figura de un bebé. En Nazaret en la figura de un obrero. En la cruz en la figura de un criminal muerto, ajusticiado. Y es invisible ahora. Pero Él está en la Eucaristía, escondido, bajo la apariencia de pan. Dichoso el que, como dice la canción venezolana, mira más allá del pan. Mira más allá del pan, es tu Creador y Salvador. Mira más allá de la copa, es sangre dada por amor. Es la señal más grande que nos dejó con nosotros. Y yo, como soy soberbio, pienso que tenía que haber dejado una señal, como que los sacerdotes frotáramos las manos y apareciera una luz azul que impresionara a todos los hombres y no tuviera explicación. Pero Dios no es así. Dios es más humilde que nosotros y se ha quedado allí. Se da igual al que viene a comulgar en estado de gracia, y si alguien viene en plan sacrílego a comulgar burlándose, y Él se da igual, porque Él simplemente es amor y Él es fiel a su promesa de estar allí. Entonces yo quisiera que el Espíritu Santo, con estas pobres palabras mías, tocara tu corazón y te dijera, no busques en otro sitio, no sigas buscando por allí, ahí lo tienes a Él. Y si tú eres presa de una depresión de esas que pasan meses, años y no se cura, siéntate ante Él. Si tu hogar se está acabando, si tu negocio se fue a pique, si te sientes solo, enfermo, abandonado, vete donde Él y dile, aquí estoy, Señor. Simplemente, aquí estoy, tú lo sabes todo. Y llora ante Él, desahógate ante Él. Aprende a descubrir al pan de vida que está escondido allí, en esa tremenda humildad. Si yo te dijera, tendremos la presencia real de Jesucristo en tal país a tal hora, ¿no buscarías tú desesperadamente un pasaje de avión para poder estar en ese evento con el mismísimo Jesús? Si hay gente que se mueve de una ciudad, de un país a otro, para un evento con un siervo de Jesús, ¿qué no haríamos por ir? Pero Él inventó este milagro. Él está todo y entero en cada hostia. Y lo más bello es que cuando comulgamos, se nos da todo. No se nos da una parte de Jesús, se nos da todo. Y como Conchita lo experimentó, no se sabe si es que uno lo recibe a Él dentro o Él lo recibe a uno dentro de Él. La comunión es un fundirse uno con Jesús. Y yo quiero que tú me digas a mí, si existe algo más sanador que recibir la Sagrada Comunión. Estás recibiendo a la vida, pero comulgamos como inconscientemente. Yo recuerdo cuando entré a la renovación, que me hacía un gran esfuerzo diario, con un hambre espiritual por ir a misa todas las mañanas, y habían días en que no podía por una razón u otra, pero cuando descubrí que había misa en la tarde también, eso para mí, yo lo recuerdo ahora, fue la felicidad, el ganarme la lotería. También hay misa en la tarde. Y te voy a ser sincero, cuando era seminarista en España y cuando era laico en Bejuma, yo iba a misa mañana y tarde. En una comulgaba y en la otra asistía. Porque Dios me ha regalado siempre una gran conciencia de fe de que es Él.
no está allí, es Él. Como le dijo Juan a San Pedro, es el Maestro. Y yo te digo de cada sagrario lo que dijeron a María Magdalena en Juan 11 cuando murió Lázaro, el Maestro está aquí y te llama. Espero con esto encenderte en el conocimiento y el amor de Jesús eucarístico. Viva Jesús, hostia, que viva, y que viva por siempre, y que viva en ti y en mí, porque Jesús es la alegría del Padre, el gozo del universo y la paz del corazón del hombre. Y te digo lo que dice un salmo, ponlo a prueba y verás qué bueno es el Señor. Por eso el amor más grande de nuestro corazón en la tierra tiene que ser el amor a Jesús sacramentado. Que sea alabado por siempre. Y en su nombre te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pido al Señor y a la Virgen Santísima que nos concedan un gran hambre eucarística, un gran deseo de conocer al Señor y el disfrute de tenerlo en nuestro regazo y estar siempre nosotros a sus pies. El Maestro está aquí en el sagrario y te llama. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.